Iglesia, buenos días. Estamos nuevamente por acá trayendo otro tema, el cual se llama costumbres paganas. Vámonos al texto de Jeremías 10, 1 al 6. Dice: los falsos dioses y el Dios verdadero. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales de los cielos tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque la costumbre de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífices con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se muevan. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar, no tengáis temor de ellos, porque ni para hacer mal ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Oremos. Padre celestial, Dios del universo, tú que eres el todopoderoso Señor, el único Dios, el Dios verdadero, Padre. A ti clamamos día y noche, Padre eterno, para que en el nombre del Señor Jesucristo perdones nuestros pecados, nuestras ofensas, y todo lo malo que hacemos, Señor. Perdónanos, Padre. Y ayúdanos, Señor, a cambiar, a ser cada día mejor y a no practicar el pecado, Padre. Te rogamos en el nombre de Jesús que esta palabra llegue a muchos, para que puedan convertirse a ti, Señor, para que puedan arrepentirse y para que dejen de hacer esas costumbres paganas, Señor. Esas costumbres que no edifican, que no van a llevar a nada bueno, Padre. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos dé ese deseo de hablarle a las personas que las costumbres de los pueblos son vanidad, Señor, y que nada que no sea conforme a tu palabra, Señor, nos va a llevar a algo bueno, Padre. Gracias te damos, Señor, y que esta palabra pueda llegar a muchos en el mundo entero para que puedan convertirse, puedan saber cuál es la verdad sobre las cosas, Señor, cuál es el origen de donde salen cada una de estas costumbres, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Jeremías nos está advirtiendo sobre los falsos dioses y cuál es el Dios verdadero. Nos damos cuenta que nos pide que no aprendamos el camino de las naciones y que las costumbres de los pueblos son vanidades. Por eso es que estamos aquí para enseñarles cuál es el origen de 4 costumbres que tiene el mundo, o que tiene la gente, y que son paganas. La mayoría de las personas hacen las cosas por costumbre y no buscan el origen de aquello que están haciendo. Si el origen es bueno, va a ser una buena costumbre, pero si el origen es malo, va a ser una mala costumbre. Por eso es que debemos saber cuál es el origen de las cosas, esas tradiciones que muchos hacen. En hebreo la palabra costumbre se escribe kahuka, que significa decreto, derecho, establecer, ley, práctica, regla o rito. En español, práctica habitual de una colectividad, hábito, rutina, tradición. ¿Qué? Hacen las cosas por tradición. Si mi mamá hacía esto, sigue esto, hace esto, entonces así siguen de generación en generación y no saben el verdadero origen de las cosas, por qué se dieron, por qué se hacen. Hay una frase muy común que dice, un refrán: ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Y eso es lo que hace el mundo, todo, que para donde los manden para allá, donde va tu mundo, donde va la gran mayoría, para allá van, no importando si es bueno o es malo. En Colosenses 2:8, veamos lo que nos dice. Que no nos dejemos engañar, porque ese es el plan del enemigo, engañarnos y hacernos apartar de la verdad. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, ¿qué nos habla este versículo? Que por medio de filosofía y huecas sutilezas, porque él entra sutilmente,
nos va a querer engañar conforme a los rudimentos del mundo, o sea, lo que dice el mundo, lo que dice la gente, pero no según Cristo. Entonces nosotros debemos seguir es lo que dice Cristo, es lo que habla su palabra y no lo que habla el mundo. Por eso le traigo 4 costumbres paganas. La primera de ellas es la idolatría. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es adoración a objetos físicos, personas o ideas en un contexto religioso. Viene del griego idolón, que significa imagen o figura, y de latris, que significa devoto. Es la devoción que atribuye poderes sobrenaturales a objetos como estatuas, amuletos o imágenes. Si nosotros nos damos cuenta cuál es el verdadero significado de la idolatría, ¿por qué no le hablamos a la persona? ¿Por qué no le decimos a aquel que anda en idolatría cuál es el verdadero significado? Que le dan poderes a unos muñecos, unas estatuas, unas imágenes que no tienen poder, porque aquí lo dice. Es idolatría y Dios condena la idolatría. Yo les traigo 2 tipos de idolatría diferentes a la de la adoración de muñecos. En el primer libro de Samuel 15:23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seáis. Entonces dice, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación. O sea, una persona que es obstinada está haciendo lo mismo que si fuera idólatra. ¿Y qué es obstinación? Obstinación es terquedad. Las personas que uno le está diciendo esto es malo, esto no es así, a Dios no le agrada, pero siguen en su terquedad y en su obstinación de hacer lo que a ellos les parece. Después viene la consecuencia, pues están apurados, y todo eso viene por la obstinación. Otro tipo de idolatría, en Colosenses 3:5 nos vamos a dar cuenta que la avaricia también es idolatría. Dice: hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Otro tipo de idolatría, que es aquella persona que quiere tener posesiones, tener cosas materiales, y no se sacia de tener, está cayendo en idolatría, aunque no se dé cuenta. Entonces nos damos cuenta que hay 2 tipos de idolatría diferentes a la adoración de imágenes. Pero si yo estoy haciendo alguna de estas 2 idolatrías, como es la de querer tener muchos bienes, muchas cosas materiales, o ser terco, obstinado, estoy siendo igual que un idólatra. Y este es mi mensaje para que aprendamos a no ser idólatras, a no caer en idolatría. La segunda cuarta costumbre pagana, la segunda costumbre pagana que les traigo es Halloween. Estamos muy cerca de esa celebración que el mundo hace, Halloween o Noche de Bruja. Ya con el nombre sabemos que es pagano, sabemos que es de demonio, sabemos que es de las tinieblas. Vamos a ver el origen, de dónde nació el Halloween. Es de origen celta, en un antiguo festival pagano celebrado hace más de 2000 años llamado Samhain, en el Reino Unido, Irlanda y noreste de Francia. Se celebraba el 1 de noviembre, conmemoraba el inicio del invierno y fin de la cosecha. Su nombre proviene de una frase inglesa, All Hallows Eve, que significa víspera de todos los santos, conocido como Noche de Bruja. Vamos a ver qué nos dice la palabra en Deuteronomio 12:31, porque a veces los padres llevan a sus hijos a este tipo de celebraciones y no saben que lo están entregando al mismo Satanás, porque lo están acostumbrando a celebrar fiestas de las tinieblas. Deuteronomio 12:31, mira lo que nos dice: no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses,
Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Esto lo hacían en la antigüedad. Quemaban en el fuego a los hijos y a las hijas para ofrecerlo a sus dioses. Y en segundo libro de Reyes 17:17 también nos lo recuerda. Entonces, ahora en la actualidad no lo hacen así literalmente, pero sí de una manera más sutil. Dice: e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Nos damos cuenta que todo esto, este tipo de fiestas de las tinieblas, a Dios le causa es ira. No cree que Él está contento con todo esto que hace el mundo. Y yo les digo, celebrar Halloween es direccionar a tus hijos al infierno, es llevarlos por el camino del mal. En Levítico 18:21, a Levítico 18:21, veamos qué nos dice la palabra de Dios. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo para fuego, por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, Dios Jehová. ¿Qué está diciendo Dios? Que no lo entregues a Moloc. Ahora no es a Moloc, ahora es al diablo, a cualquiera que se lo quieran ofrecer, pero lo hace más sutilmente, lo hacen de una manera más acorde a la época, y para no hacer lo que Dios le agrada. Entonces terminan haciendo la voluntad del diablo. En estos tiempos ya no se echan en el fuego a los niños, pero sí los llevan a un camino de perversidad, a un camino de tinieblas. Y es lo que Dios nos está pidiendo, que nos demos nuestros hijos al enemigo. Esto lo hacen en la actualidad, pero más sutil. Mientras que en la ley apedreaban al padre que ofrecía a su hijo, ahora lo metieron hasta las iglesias cristianas. Ahora hay iglesias cristianas que celebran Halloween. Imagínense, una obra de las tinieblas. ¿Qué santidad puede tener esa iglesia? ¿Qué santidad puede tener ese pastor? Recordemos que quien se disfraza lo hace para engañar. Si la persona se disfraza, de cualquiera que se disfrace de ti, lo que quiera disfrazarse es para engañar. O sea, para que los demás no se den cuenta quién es. El diablo también se disfraza. Nos damos cuenta que la palabra nos lo dice. Y los que lo siguen también se disfrazan. Segunda carta de los Corintios 11, 13 al 15. Entonces, si yo me disfrazo, estoy haciendo lo mismo que hizo el diablo, o que hacen sus seguidores. Segunda carta de los Corintios 11, 13 a 15 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Así hay muchos pastores disfrazados de apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo día Satanás se disfraza como ángel de luz. Nos damos cuenta que se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces la mamá dice: yo no voy a disfrazar a mi hijo de diablo, ni de monstruo, ni nada de eso. Lo voy a disfrazar de angelito, lo voy a disfrazar de fresita, de perrito, de lo que quieran disfrazarlo. Pero nos damos cuenta que aquí la palabra nos dice que el mismo diablo se disfrazaba de ángel de luz. De ángel de luz. ¿Qué se deja para sus seguidores? Nos pide también que no participemos en estas celebraciones. En Romanos 13, 12 al 14. El mismo Dios nos está advirtiendo, en su palabra nos está diciendo: el que es obstinado, el que es rebelde, el que no obedece, va a hacer lo que le da la gana. Dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria y lascivias, no en contiendas y envidia,
sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Estos son puros deseos de la carne, aquellos que quieren disfrazarse, aquellos que hacen la voluntad de la tiniebla. Y Efesios 5, 11 al 12 también nos lo recuerda. 5, 11 al 12, miren lo que dice. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Entonces, en vez de celebrar esas fiestas paganas, en vez de hacer la voluntad del enemigo, vamos a obedecer a Cristo, vamos a vestirnos de las armas de la luz, no vamos a darle la importancia que ellos le dan a ese tipo de fiestas. Y no permitamos que el enemigo guíe a nuestros hijos al infierno. No lo hagamos nosotros tampoco. Cuidemos a nuestros niños. En esta época se está dando una bastante pérdida de niños. Están robándose a los niños. ¿Y qué hacen con los niños? Se los ofrecen al diablo, a Satanás. Eso era lo que hacían antes. Entonces, ¿por qué vamos nosotros a hacer lo mismo? Yo, a veces quieren bautizar a sus hijos chiquiticos para que no se lo lleven las brujas. Pero ahora cuando están más grandecitos, ellos mismos se los llevan a las brujas. Entonces no hagamos eso, despertemos, iglesia, despertemos y no nos dejemos engañar. La tercera costumbre pagana es el carnaval. También estamos a víspera de un carnaval. Vamos a ver cuál es el origen del carnaval. Dice, los registros verdaderos del origen del carnaval datan de 5.000 años atrás. 5.000. O sea, fue antes de Cristo. Entre las poblaciones sumerias y egipcias, para los sumerios era importante expulsar a los malos espíritus de las cosechas con una gran fiesta. Por su parte, los egipcios consagraban estos días a Apis, el dios asociado a la fertilidad. Imagínense, tenemos un dios de la fertilidad. Pero yo les voy a enseñar a través de la palabra cuál es el verdadero Dios de la fertilidad. En Éxodo 23, 24 al 26, nos vamos a dar cuenta que no es Apis como lo hacían los egipcios, sino el Dios verdadero, Jehová. Dice en Éxodo 23, 24 al 26. Mire lo que dice. No te inclinarás a sus dioses ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Eso es lo que le dijo Dios al pueblo de Israel, que no se contaminara con los otros dioses. Dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. ¿Quién lo dice? Dios. ¿Quién lo dice? El único todopoderoso que puede hacer como le place. Así que él es el que tiene el poder y el control, y es el que puede decir si hay estéril o no hay estéril. No como los antiguos dioses egipcios. Entonces el carnaval procede de las fiestas finales que celebraban los católicos en los días previos a la Cuaresma. Por eso es que el carnaval se da antes de la Cuaresma. El carnaval de Barranquilla es antes de la Semana Santa. Dice, un periodo que tenía lugar antes de la Pascua Católica y en lo que los devotos se abstenían de comer carne. Esto lo dice la historia, esto no lo estoy inventando yo, esto lo puede usted buscar en la enciclopedia de historia, y eso se lo inventó el catolicismo, que usted no puede comer carne ni jueves ni viernes santo porque estaba pecando. Dice, el carnaval se ubica de acuerdo con el propio calendario católico y la Semana Santa. Imagínense. El mismo calendario católico lo ubicó antes de la Semana Santa. Pero a su vez es de origen pagano. Nos damos cuenta que el carnaval es de origen pagano, pero el catolicismo lo ha abrazado, lo ha arropado y lo ha hecho suyo. Cosa que a Dios no le agrada. Entonces, en ese tipo de fiestas, ¿qué dicen? Dicen que son fiestas para adorar a Dios, pero solo alimentan a su carne. Porque lo hacen alimentar a su carne y hacer sus fiestas para él. En Isaías 1:14, mire lo que nos dice la palabra. Dios se aburre
sea, ira, o le da rabia cuando tú dices que haces ese tipo de fiestas para adorarlo a Él, sabiendo que a Él no le agrada. Dice Isaías 1:14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, que me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Se cansó Dios de que el pueblo le ofreciera fiestas, pero las fiestas no eran para Dios, sino para ellos. Eso es lo que hacen ahora mismo. Ahora no es Semana Santa, sino Parranda Santa. Entonces hacen fiestas para beber, para comer, para emborracharse, pero se olvidan totalmente de Dios. Y dicen que son fiestas para Dios. Y Romanos 11:4 nos dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Todos aquellos que no doblan rodilla ante las estatuas, ante los dioses paganos, son los que Dios tiene reservado para Él. Entonces, mi invitación es a que no te dejes engañar y a que no te arrodilles a esos dioses que no tienen poder ni para hacer bien ni para hacer mal. Y que no sigas celebrando ni Halloween, ni carnaval, ni siendo idólatra. La cuarta costumbre pagana es la Navidad. Aunque muchos admiren, aunque muchos creen que es una fiesta agradable, bonita, pero no es el verdadero origen bíblico. No es de origen bíblico, es de origen pagano. La iglesia primitiva nunca celebró la Navidad. Cuando Cristo murió, los apóstoles nunca celebraron Navidad. Esto tiene raíces en las costumbres romanas y en la religión. Nos damos cuenta nuevamente que así como el carnaval, la idolatría, el Halloween, todas estas cosas tienen un origen católico. Dice, esto tiene raíces en las costumbres romanas y en la religión. Dios nos advierte que no adoremos nada, solo a Él. La Navidad se ha vuelto un ídolo. Ahora las personas gastan un dineral adornando sus casas, sus apartamentos, sus trabajos, porque llegó Navidad y hay que invertir. Entonces se vuelve idólatra, porque hay mucha gente necesitando de tu ayuda y tú terminas gastando tanto dinero en adornos, en vanidades, en cosas que no agradan a Dios. En Gálatas 4:8-11, mire lo que nos dice. La misma palabra nos pide que no adoremos o que no celebremos estos días. Ya usted puede celebrar todos los días, porque todos los días en Cristo son en alegría, en paz. Mire lo que nos dice. Gálatas 4:8-11. Exhortación contra el volver a la esclavitud. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia, que ya les había advertido que no celebrábamos días, ni meses, ni años, ni tiempos. Eso ahora es el espíritu navideño, el espíritu carnavalesco, o sea, son espíritus demoníacos que lo que hacen es engañar a las personas, haciéndoles creer que están haciendo cosas buenas. La Navidad, el verdadero origen de la Navidad fue en el siglo II, o sea, 200 años después de Cristo. Pasaron 200 años después de Cristo para comenzar a celebrar la Navidad. Y ahí nos estamos dando cuenta que no, el origen no es el nacimiento de Cristo. Mira lo que dice. En relación a la Saturnalia romana, otra vez a Roma ahí, festival de la cosecha, el regreso del sol, solsticio de invierno. ¿Qué es la Saturnalia? La Saturnalia es un tiempo de alboroto celebrado del 17 al 23 de diciembre. Se honraba a Saturno, dios de la agricultura. La Navidad nació para reemplazar la adoración al sol. ¿Qué hicieron en ese tiempo?
Como sol en inglés se lee sun y hijo en inglés se lee sun, parecido, ¿no? Se pronuncian igual. En el año 529 después de Cristo, 529 después de Cristo, el emperador Justiniano hizo la Navidad una fiesta cívica. O sea, él estipuló el decreto, bueno, en diciembre va a ser Navidad. Eso no lo dijo Cristo, no lo dijo Dios, no lo dijo el Espíritu Santo. ¿Lo dijo quién? Justiniano, el emperador de esa época. Es como cuando el presidente Uribe estaba mandando, dijo, bueno, esta es la semana de Uribe, la semana de receso escolar. Él la estipuló y todos los años se toma esa semana de receso. Y ahora le pusieron la semana de Uribe. Igualito pasó con el emperador Justiniano. Él dijo, voy a decretar que la Navidad es en diciembre. Y él lo hizo. O sea que no es un origen bíblico. Dice, hizo la Navidad una fiesta cívica en el siglo cuarto, o sea, 400 años, se introdujo el nacimiento de Cristo en la Navidad, imagínense. 400 años después que nació Cristo fue que metieron el nacimiento de Cristo en la Navidad. Pero ya antes la estaba celebrando. 200 años antes ya comenzaron a celebrar la Navidad, pero no era el nacimiento de Cristo. O sea, nos estamos dando cuenta cómo le van agregando cosas a las épocas, a las festividades, y la van volviendo religiosa para engañar al pueblo. Dice, al cierre de la Saturnalia. La Saturnalia era entre el 17 al 23 de diciembre. Y pusieron el nacimiento de Cristo el 24 de diciembre. Si acostumbras a tu hijo a regalar el 24 de diciembre, a dar regalos el 24 de diciembre, a recibir regalos el 24 de diciembre, lo expones al fuego. ¿Por qué? Porque lo enseñas a que siga esa costumbre que no es bíblica, esa costumbre que no es de Cristo, sino que se la inventaron los romanos. En primera carta a los Corintios 5, 6 al 8, miren lo que nos dice. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Nuestra Pascua es Cristo. Si ya Cristo vive en cada uno de nosotros como verdaderos cristianos, debemos celebrar a Cristo todos los días. No esperar una época, un tiempo, un día para decir, yo quiero a Cristo, yo amo a Cristo. No es todos los días que debemos dar buen testimonio y hablar de las personas de Cristo. Esto lo hacíamos antes. Seamos obedientes y no sigamos la corriente de este mundo. En Efesios 2, 1 al 3. ¿Por qué? Porque antes estábamos engañados, no sabíamos la verdad, pero Cristo nos quitó la venda de los ojos, la escama, y conocimos la verdad. Por eso damos gracias a Él por ese sacrificio que hizo en la cruz. Efesios 2, 1 al 3, mira lo que dice, salvo con gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Eso era lo que hacíamos en otro tiempo. Siguiendo la corriente de este mundo, y eso es lo que hace el mundo, sigue la corriente de los demás, de la mayoría, sin saber el origen. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esos hijos de desobediencia son aquellos que aceptaron a Cristo, que están en el Evangelio, pero siguen celebrando las costumbres paganas, las costumbres del mundo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso era lo que hacíamos antes y éramos hijos de ira. Ahora ellos son hijos de ira. Por eso es que debemos ser misericordiosos y animándonos unos a otros, predicando el Evangelio para que muchos lleguen a los pies de Cristo. Hay un subtítulo que tengo acá que dice predicar y no aplicar. Y una de esas es cuando las personas cometen sacrilegio. Muchas veces predican eso, pero no
lo obedece. ¿Qué es un sacrilegio? Es la falta de respeto por aquellos objetos, personas o símbolos sagrados. Romanos 2, 1 al 6 es lo que nos dice. Porque a veces estamos en la iglesia pero no le damos el valor que se merecen todas esas cosas que Dios nos da para que nosotros nos congreguemos, para que nosotros disfrutemos de su palabra. Romanos 2, 1 al 6 dice: el justo juicio de Dios, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras. Ahí nos damos cuenta que las obras no nos salvan. Las obras no nos salvan, pero las obras sí nos condenan. Si usted no obra o no demuestra ese Cristo que vive en cada uno de ustedes, no estamos demostrando que en verdad somos cristianos. No adoras imágenes, pero sí falta de respeto a las cosas sagradas, porque muchos hacen eso. No, yo no soy idólatra, yo no adoro imágenes, pero sí falta de respeto. Hay personas que cuando terminan el servicio tiran la Biblia como sea, o sea, no le dan el valor a este libro, que es un libro sagrado. Es la palabra sagrada de Dios. Debemos de cuidar el libro, no adorarlo, porque Dios nos pide que adoremos a la Biblia, pero sí cuidarlo, sí darle el respeto que se merece, porque a través de ella es que nosotros alcanzamos la vida eterna. Cuando conocimos la verdad, no respetar el lugar donde nos congregamos. Si yo acostumbro a mi hijo a llevar juguetes a la iglesia, ¿qué aprende? A que a la iglesia se va a jugar. Como cuando usted lo manda al colegio. Usted no lo manda al colegio con juguetes, lo manda con libros. ¿Qué aprende? Que a la escuela, al colegio se va a estudiar, a aprender con los libros. Entonces usted, si trae a su hijo a la iglesia, para que lo con la Biblia, enséñale la palabra, porque él viene a aprender, igual que usted. Llegamos a la congregación es a aprender la palabra de Dios, y no que el niño esté mirando lejos, esté viendo por otro lado y no preste atención a lo que el pastor está hablando. Darle la Santa Cena a un niño porque formó un berrinche, ese es otro sacrilegio. Sabemos que la Santa Cena es algo santo, es algo sagrado. Es usted, porque el niño formó un berrinche, entonces le va a dar un poquito de la cena, del jugo de la vid o del pan que representa el cuerpo de Cristo. Entonces no es bueno que hagamos eso. Seamos sensatos, seamos inteligentes y no nos dejemos engañar del enemigo. ¿Será que tendrán que hacer como hacer cura en la católica, que se lo meta a la boca para que no vayan a cometer esa inmoralidad de darle el alimento o la cena a un niño? Para eso nosotros nos bautizamos, para eso aceptamos a Cristo, para compartir con Él esa cena, ese pan, y conmemorar su muerte y su segunda venida. Aquellos que pegan chicles en las sillas de la iglesia también, es hora de que ya tomen conciencia, sean sabios, no dañen los objetos, las cosas con que nos servimos para escuchar el Evangelio, para escuchar la prédica. El segundo punto es decir que cuido mi cuerpo y me hago tatuaje o me hago piercing. Si tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿por qué lo vas a dañar? ¿Por qué lo vas a tatuar? Si la misma Biblia católica lo dice en Levítico 19:28, que no te hagas tatuaje. Y eso
Es lo que Dios nos dice. Vamos a ver qué nos dice en Levítico 19:28. Aquí no lo dice con palabra castiza, porque este es un idioma gallego. Dice, Levítico 19:28, no haréis rasguño a vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová, no debemos hacer nada en nuestra piel, en nuestro cuerpo, para no deshonrar a Dios, para no desagradar a Dios. Y en primera carta a los Corintios 3, 16 al 17, me lo dice. Veamos qué nos dice primera carta a los Corintios 3, 16 al 17, dice. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Tú eres el templo, el cuerpo tuyo es el templo, si aceptaste a Cristo. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es el cual sois vosotros, santo es. O sea, tu cuerpo es santo porque vive el Espíritu Santo. Entonces debes de cuidarlo, no rayarlo. Decir que andas con Cristo, el tercer punto nos habla de decir que andas con Cristo, pero amas a Barrabás. En Juan 18, 39 al 40, de lo que nos dice. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. Será una costumbre. ¿Queréis pues que os suelte el rey de los judíos? Entonces no dieron voces. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón, imagínense. Esto lo vemos ahora en la actualidad, que ahora los ladrones los sueltan y a veces a justo lo tienen preso. Pero bueno, por esto tiene que pasar para que se cumpla la palabra de Dios, la insensatez del hombre. El cuarto punto es hablar de los gentiles y haciendo lo mismo. La mujer con el cabello corto, el hombre con el cabello largo. O sea que entonces está real. Primera carta a los Corintios 11, 13 a 16. ¿Juzgamos nosotros mismos es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Pues ahora hay un poco de cristianos con el cabello largo, como si fuera nazareo. Pero aquí la palabra nos está diciendo que el hombre con el cabello corto le es una deshonra para Dios. La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, o sea, tiene que tener el cabello corto, porque es una deshonra. Por el contrario, la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, o sea, la mujer al contrario, debe tener el cabello largo y no corto como ahora andan muchas. Dice, porque en lugar de velo le he dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Y en Romanos 2:8, miren lo que nos dice. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. O sea, aquellos que son contenciosos, que no obedecen, que andan con cabello largo, y aquellas mujeres con cabello corto, aquí nos está diciendo que lo que van a recibir es ira y enojo por no obedecer a la verdad, en la palabra de Dios. Y en la segunda carta de Timoteo 2, 24 al 26, veamos qué nos dice. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, no para con algunos ni para la congregación nada más, para con todos. Apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Vemos que el diablo lo tiene cautivo, pero hay que dar el primer paso para no seguir engañado. El quinto punto, malas conversaciones. 1 Corintios 15, 33 al 34. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Entonces, si usted ve que la conversación está mala, apártese. Quédase ahí hasta que caiga y termina pecando. Apártese. Sexto punto dice amar a Cristo y odiar a su iglesia. En Gálatas 1, 13 al 14. Si tú amas a Dios, tienes que amar a su creación, a su iglesia, a tu prójimo. El segundo mandamiento dice, en Gálatas 1, 13 al 14 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, que lo hacía el apóstol Pablo. Perseguía a la iglesia y él decía amar a Dios. Y en el judaísmo aventajaba muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, por gracia somos salvos, no por obras. Y llegamos a la conclusión: obedece lo que Dios te manda y no lo provoques a ira. En Deuteronomio 18, 9 al 14, vamos a dar cuenta que nos habla sobre amorentación contra costumbres paganas. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las obligaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto será delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Dios no lo ha permitido que vayamos a adorar ni a seguir el camino de otras naciones. Y en segunda carta de los Corintios 5, 16 al 17, que si ya aceptaste a Cristo, debe ser una nueva criatura. Todo lo viejo, todo lo que modifica, hay que echarlo atrás. Segunda carta de los Corintios 5, 16 al 17 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. Todo lo viejo pasó. Ya usted es una nueva criatura. ¿Para que va a seguir lo mismo? En malas conversaciones, en idolatría, en carnavales, en Halloween, en Navidad, y todas estas cosas que a Dios no le agradan, sino que le provocan a ira. Le doy gracias por su atención y que la palabra haya caído en buena tierra. Oremos. Padre celestial, Dios eterno, grande eres, Señor, Dios todopoderoso. Gracias te damos por esta palabra que nos has regalado en esta mañana. Te pedimos en nombre de Jesús que nos ayude a grabarla, Señor, a ponerla en práctica, que es lo más importante, Padre. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a no desfallecer, a seguir adelante en esta lucha que sabemos que no es fácil. Sabemos que el enemigo cada día viene más sutilmente y que nosotros tenemos que estar fortalecidos en la fe para no dejarnos engañar de ninguna manera, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la salvación. Gracias, Señor, por tu misericordia, Padre. Estoy en tus manos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor eterno desde la gloria.